Sí. Venga, pues empezamos ya. Sí. Buenas tardes a todos y a todas los que en esta soleada tarde nos acompañáis. Estamos en Biblioteca de Bidebarrieta, como dirían los millennials, mítica Biblioteca de Bidebarrieta, por la que han pasado autores de la talla de, pues no sé, Muñoz Molina, Rosa Montero, Juan José Millás. ¿No se oye? Soy yo que hablo muy rápido. Empiezo otra vez. Buenas tardes a todos y a todas en esta... Nos ha dicho que guardemos una distancia, sí. Soleada tarde. Vale, decía que estamos en la mítica, como dirían los millennials, mítica Biblioteca de Bidebarrieta, en la que muchas veces yo he estado sentada ahí, escuchando autores de la talla de, pues no sé, Bernardo Achaga, Muñoz Molina, Rosa Montero, Juan José Millás, Luis Landero, el propio Alex Oviedo, y hoy, aquí ya me descubro, Lola López de la Calle con sus melocotones de viña. Buenas tardes, Lola. ¿Cómo tienes el cuerpo? Pues, no sé, un poco bailón. Vamos, esto es, ni creérmelo puedo. Esto es, bueno, estando cada uno donde estamos, que ya sabemos dónde estamos cada uno, pero esto es estupendo. Estar aquí es un honor. A mí me gustaría empezar, antes de meternos un poquito en canción con lo que es la novela, he traído dos reseñas de lo que ha sido la crítica un poco de tu novela. Una de ellas se hizo pues hace unos meses en el Correo, y publicaba Elena Sierra, crítica del Correo, y decía, no sé, voy a leer un poquito. López de la Calle es una novela, la novela de López de la Calle es una novela sobre periodos oscuros, vidas durísimas y mujeres muy fuertes que están dispuestas a lo que sea por conservar su dignidad y por lograr que sus descendientes asciendan algún peldaño y dejen de estar sometidos a los deseos de quienes tienen más poder. Es decir, viven épocas oscuras, llenas de rencillas y de secretos, con la sangre de guerra civil aún fresca. Son solo mano de obra, espaldas dobladas, vientres que traen hijos al mundo año tras año, cuerpos de los que otros disponen. Y hay una crítica que hizo de La Guardia, si no me... Sí, un señor, un erudito, bueno, un escritor, un tal, que me apareció un día con la crítica, me dice, mira, es que te la voy a dar. Y me parece que resume muy bien lo que es esta primera novela, desde mi punto de vista una gran novela, ¿no? El estilo narrativo es sencillo, llano, directo, llega y llena, no se pierde en prolijas descripciones, ni tampoco es pobre, guarda el justo equilibrio para no aburrir. La trama está muy bien pensada y urdida, mantiene el interés del lector durante todas las páginas del libro. Es de agradecer esta vuelta a los capítulos con título como era costumbre hace años. Para los que conocemos La Rioja de cerca y La Guardia en particular, me parece totalmente acertado este color local conseguido en las conversaciones de los protagonistas al insertar giros y palabras tan riojanas. Se nota que la autora tiene sus raíces en aquellas bellas tierras. Abundando en el párrafo anterior, hay situaciones y reacciones de algunos protagonistas que me parecen totalmente reales y acorde con el acervo cultural de aquellas gentes. Me parece difícil que sean imaginadas, tienen que ser vividas o contadas por algún familiar o vecino de la localidad. Y acabo. Este libro habla de amor y sufrimiento. Para mí, lo que es importantísimo, está escrito con mucho amor y ternura. Amor y ternura hacia estas gentes, su idiosincrasia, sus costumbres, sus historias humildes pero muy suyas. Historias que hemos conocido en otras tierras y con otras personas. Amor tremendo hacia la tierra y esta adoración conmovedora hacia la Sierra de Cantabria. Y ya que me meto, ya sabes que me gusta... ¿Te gusta ir a tu aire? Sí, ir a mi aire. Claro, él habla precisamente de un lugar determinado, que es Sierra de Cantabria, La Guardia, pero yo te he dicho en alguna ocasión, quizás una de las cosas que más me llamaban la atención de la novela era el hecho de que esta novela se puede extrapolar a cualquier lugar de España y en cualquier momento a partir de la posguerra civil. Sí, yo creo que el momento en el que, bueno, tiene varios momentos, pero sobre todo el primer momento, que es el año 40,
en plena posguerra. Yo no creo que lo que yo imagino que pasó ahí fue tan diferente de lo que seguramente pasó en otros lugares. Yo creo que es una novela que si le cambias el paisaje y la forma de hablar, se puede extrapolar a cualquier lugar. Yo creo que desde Andalucía hasta Galicia. Este año, o hace un año, llegaban a nosotros melocotones y lo tocábamos y lo olíamos. Y ha sido un año de muchas emociones. Si te parece, Lola, lo recordamos y hacemos un repaso gráfico y nos vas contando. Estupendo. Si quieres empezar por el principio, este es el primer manuscrito. Este manuscrito ha tenido su historia. Manuscrito. Bueno, este manuscrito, además de todo, ha sido viajero también, porque se perdió, lo llevó una compañera y estuvo perdido en el tren Bilbao-Donosti. Y anduvo por ahí, para adelante y para atrás, para atrás y para adelante. Seguro que haciendo nuevos lectores. Sí. Es un manuscrito que está hasta la extenuación. Esto lo he aprendido de este señor: borrar, cambiar, reescribir, volver a cambiar, volver a reescribir, hasta el agotamiento, hasta el agotamiento y un poco más. Pero es, me ha servido para aprender a pulir una novela. Y a mí eso me parece muy importante. Y luego, además, escribiendo descubres cosas pues muy interesantes, ¿no? Porque dices, Marina la mando para aquí, la mando para allá, la caso con este, la caso con el otro. Bueno, pues dices, voy a probar a casarla aquí, voy a probar a tal, ¿no? Con lo cual vas escribiendo distintas historias de un mismo personaje. Pero yo creo que para mí, y en esto coincido con alguna persona, la grandeza de este manuscrito al que le he dado tantas vueltas y está tan manoseado, es un personaje, Luigi, que en las novelas, cuando tú estás escribiendo, o en los relatos, o en lo que sea, hay personajes que tienen vida propia. O sea, da lo mismo lo que tú quieras hacer con ellos, que ellos de repente tienen, se rebelan contra ti y van cogiendo una deriva que dices, pues yo no era lo que tenía previsto para este. Y Luigi ha sido una sorpresa fantástica. Luigi se ha convertido para mí en uno de los personajes de más enjundia y de más peso de la novela. A mí es una persona que... Sí, porque inicialmente tenía muy poquito papel. Tenía muy poquito papel. Yo quería mostrar con él los italianos que vinieron a La Guardia. Parece ser que había un lugar de recreo, de descanso, que cuando no estaban en el frente los llevaban allí. Y yo lo que quería era un poco mostrar lo que estos hombres, el recuerdo que tienen de ellos en general, es que se portaban bien con los niños, con las mujeres, les daban comida, ¿no? Posiblemente, pues bueno, también recordando un poco el hambre que ellos mismos habían pasado, ¿no? Entonces yo pretendía crear un personaje que bueno, pues vino de Italia huyendo de la miseria y se instaló allí. Pero es que, vamos, se instaló no durante la guerra, se quedó ahí a vivir y allí hizo su familia. Sí, sí. Lola, las personas que hemos leído Melocotones nos declaramos auténticamente fans, ¿no? Pero quizá hay alguna persona que todavía no se lo ha leído. ¿Tú por qué recomendarías, por qué invitarías a leer esta novela? Y luego ya desgranamos más cosas, ¿no? Pero primero, ¿por qué crees que es un imprescindible en una mesilla de noche? Bueno, yo imprescindible. Bueno, ya te lo agradezco. Yo lo considero, por eso... Ya te lo agradezco, pero bueno. Bueno, yo creo que es una historia... A ver, básicamente hay muchas historias dentro de esta historia, ¿no? Para mí está concebida como una historia de mujeres, una historia de solidaridad entre mujeres. Con lo cual, me parece que ya es un motivo más que suficiente para leerla. Las épocas en las que está situada la novela, me parece dos épocas muy interesantes. Una al final de los años, al final de la Guerra Civil,
un pueblo oscuro digo porque, bueno, pues con mucha miseria, con mucha... donde campa, bueno, pues la maldad, los ganadores van un poco haciendo lo que les da la gana, con toda su soberbia, con toda su, no sé, la autoridad de la que se han investido, ¿no? Aquí las mujeres están sometidas, que no sometidas de verdad, pero sí es cierto que no tienen mucha capacidad de movimiento. Y otra parte que yo he querido diferenciar, que es el año 2000, cuando, bueno, la guerra ya va quedando atrás, las mujeres pueden ir y venir, estudiar, ser independientes. De repente, pues es que se han hecho todos ricos, o casi todos, porque ha estallado el boom del vino y aquella gente que trabajaban para 4 terratenientes, pues hoy tienen sus propias bodegas, que se han unido en cooperativas, tienen sus bodegas y digamos que tienen una economía floreciente. Todo esto en un lugar que a mí me parece idílico, con la Sierra de Cantabria al fondo. Yo hablo mucho de la Sierra de Cantabria, pero es que me gusta mucho. Y bueno, en un paisaje de viñedos que a mí me parece que quita el sentido. Yo, si no os he dado ingredientes para leer la novela, no sé qué más puedo decir, pero... ¿Por qué te planteaste? Porque digamos que hay 2 personajes principales, que son 2 mujeres, luego hay otros 2, pero también es verdad que es una especie de novela coral en la que hay muchos más personajes que van apareciendo, saliendo, entrando. ¿Por qué planteaste precisamente esa relación, o cómo se te ocurrió esa relación de las dos protagonistas, ¿no? Bueno, yo ya lo he dicho, yo básicamente quería hacer una historia. Yo creo que las mujeres y los niños somos los más desfavorecidos siempre en épocas de crisis, en épocas difíciles. Y siempre he pensado que sin el apoyo entre nosotras es muy difícil tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, yo quería hablar de mujeres y quería hablar de solidaridad. Bueno, surgieron estas 2 mujeres, una mujer muy fuerte y otra que, bueno, no es que no sea fuerte, sino simplemente pues tiene unas circunstancias distintas que le hacen funcionar de otra manera, ¿no? Y alrededor de estas 2 mujeres pues fueron surgiendo sus familias, sus amigos, los personajes del pueblo y como, bueno, había otra parte que a mí me interesaba contar, pues qué mejor que las nietas de estas mujeres fueran las que vivieran esa parte de la historia. Lola, yo que quiero hacer un poco de memoria de este año que ha sido, bueno, los que te hemos acompañado ha sido absolutamente emocionante. Cuando tú te enteras de que vas a publicar, te vas a La Guardia, por supuesto, sí, y te sientas, a ver si nos enseñan dónde te sientas, que es una imagen... Moja la siguiente. Y no. Pues debe ser la más siguiente todavía. Vale, pues te sientas ahí en la Casa Garcetas, que es donde se hizo la presentación oficial en La Guardia. Estabas tú sola, una sala de más de 100 personas, donde alguien en algún momento determinado dijo, aquí quién se ha vuelto loco y a quién vas a traer para llenar todo eso. ¿Y qué pasó? ¡Qué momento! Yo he habido varios momentos en esta historia que he querido salir corriendo, uno de ellos fue ese. A mí la Casa Garcetas, lo conocéis varios de los que estáis aquí, es un sitio espectacular, de bonito. Yo tenía mucha ilusión de hacer la presentación ahí, pero claro, ahí está ubicada la oficina de turismo, la biblioteca, no sé si alguna cosa más, ¿no?
Y yo llego allí, me atienden con una amabilidad exquisita y me dicen, date una vuelta, mira, tal, pero tú no te preocupes, porque si esto te parece pequeño, que no va a ser suficiente, nosotros bajamos sillas de arriba, y de hecho empezaron a bajar sillas de arriba, un despliegue de sillas que se han vuelto locos, y hay unas escaleras arriba y luego abajo si abrimos las puertas, no sé qué. Entonces yo ya cuando me quedé sola me senté ahí absolutamente mareada diciendo, bueno, menudo movidón, o sea, ¿cómo hago yo para llenar esto? ¿Qué hago, no? Bueno. Y no cabíamos. El día de autos no cabíamos, ¿no? Además, yo quiero hacer ahí un pequeño guiño porque esa fue la primera vez que fuimos a visitar la sala y luego llegó el día de la puesta de largo. Sí. Y la puesta de largo, Lola dijo, esto es un sábado por la mañana, pero yo quiero ir con tiempo, quiero ir el viernes y quiero verlo todo, ¿no? Entonces, sí. Yo que he acompañado a Lola como compañera del taller, transportando ese, bueno, pues hablando mucho de esos personajes, dando vida a personajes que en principio no eran, bueno, parecían muy secundarios y luego se convierten realmente en personajes importantes y dándole muchas vueltas a muchos puntos y a muchas comas. Y no es una forma de hablar, ¿no? Porque ha habido frases eternamente pulidas, ¿no? Que luego Alex nos leerá alguna. Bueno, pues llegamos ese día a La Guardia y nos encontramos algo como esto, que yo guardo con mucho cariño porque además de poner... Está por ahí también, sí. Que es la presentación, luego la vemos, que es la presentación de Lola, pone a Ana Areraza, escritora, que a mí eso me hizo mucha ilusión. Pero ¿qué se siente cuando uno transporta una historia en la cabeza, Lola, cuando al final la ve en papel, en un manuscrito como ese, pero luego termina impresa y además tiene una puesta de largo espectacular en La Guardia, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, yo hice un poco de trampa en La Guardia, ¿eh? Hice un poco de trampa porque yo me llevé un autobús con amigos. ¿Pero no tuviste que pagar bocadillos? ¿O no, sí? Vale. No. Con amigos, familia. Bueno, yo creo que al final los compañeros de la asociación que me acompañasteis, yo tenía muy claro que quería que fuera un día de disfrute. Bueno, yo he llegado hasta aquí, vamos a ver, vamos a pasarlo bien, ¿no? Pero tenía un poco de miedo, porque buenos son los de La Guardia, de cómo se iban a tomar el asunto, a ver si no lo había hecho del todo bien, había cometido alguna inexactitud, alguna inexactitud importante, algo no les había gustado y me iban a apedrear en cualquier esquina. Bueno, para mí fue conmovedor llegar allí, encontrarme en la sala llena de gente y se fue llenando y la gente estaba en los pasillos, ver cómo la gente de La Guardia me recibía como una de los suyos, con el orgullo de que era una de los suyos, cómo hubo una serie de gente que tomó el mando de todo aquello, gente a la que no se lo podré agradecer jamás, que yo les veía que iban, venían, ponían, quitaban, llevaban. A muchos los acababa de conocer, hacía media hora. Para mí fue un día único, un día feliz. Yo creo que hay poco más se puede pedir que haber conseguido tu sueño y encima estar rodeada de los tuyos. Para mí fue espectacular. Esto, pues yo ni siquiera lo vi, me lo dijiste tú. Pero es que había tantas cosas para ver, tanta gente que se paraba, que saludaba, que tal. Bueno, salir después de la presentación, yo tengo 2 primos bodegueros, pero uno de ellos, Pavoni, el lunch que nos había montado en la Sociedad de Amigos de La Guardia, la jotera aquella, cómo nos cantó, que nos puso a todos... Es que fue, bueno, uno de los momentos más felices. Habrás hablado de lunch, claro, todo el mundo sabe que la literatura y el vino marida muy bien, ¿no? Entonces ya es una cosa de Hemingway, no la hemos inventado nosotros, ¿no? No, nada, pero no hemos inventado nada. No hemos inventado nada. Decía antes, Ana, lo de las comas, de las correcciones y cómo trabajas los párrafos. Había precisamente antes, en la escena anterior, había el manuscrito que es un poco
para que veáis cómo es el proceso. ¿Ese es el mío? El proceso, mira, este es parte de lo que... no, el tuyo es este. Parte Ah, de vale, lo vale. que se, No, lo que para se ver. fue trabajando la novela, ¿no? Un poquito cómo era todo el proceso. Y hay una frase que a mí me gusta leerla especialmente porque seguramente es la frase... Te gusta mucho leerla, Sí, sí, porque sí. seguramente es la frase más... No sé cuántas veces llegamos a corregir esta frase y cada vez que volvía yo a ella y ella decía, ya está, no quiero saber más de ella, está así bien, y volvíamos a mirarla y volvíamos a mirarla. Sí, No sé cuántas veces muchas, pero cuando tú me dijiste, bueno, yo creo que ya está, yo todavía en mi casa seguía con ella, porque es como cuando tú tienes en la cabeza algo, ¿no?, de lo que tienes que tirar, pero darle forma a eso era tan complicado. Exacto. Que me costó muchísimo, Y sí. está muy bien, o sea, me parecía un inicio genial para una novela que trataba sobre la guardia, sobre el mundo rural de dos mujeres y precisamente este momento, bueno, os la leo, que es el párrafo que da inicio a la novela. Voy a leer un poquito más, en cualquier caso. Desde la mañana temprano, unos pinchazos vagos, espaciados, le atravesaban fugaces los riñones. Pero solo cuando el zumbido de las moscas que volaban en círculo sobre los hinchados racimos comenzó a irritarle y su cuerpo, aguijoneado por el dolor al retorcerse, cayó en la cuenta de que estaba a punto de parir. Doblada sobre sí misma, intentando mitigar el latigazo que amenazaba con partirla en dos, Paulina miraba las vides tan preñadas como ella y se enfadaba con aquella criatura terca como una mula empeñada en llegar al mundo antes de que hubieran terminado de vendimiar. ¿Viene ya, madre? Era Sofía, la segunda de sus hijas, quien lo preguntaba. Creo que sí. Me voy a casa, no sea que le dé por nacer aquí. Quedaos tu hermano y tú, que aún hay mucha faena. Cuando hayáis llenado los cunachos, los cargáis en el borro y subís. Si todo va bien, mañana bajaré a ayudaros. ¿Se va sola? Ahora era Francisco, el mayor de sus hijos varones, quien intentaba retenerla. No se mueva, madre, que corro a buscar a don Eutimio. Déjalo, hijo, que igual no lo encuentras. Además, el médico está para otras cosas. No os preocupéis, algún carro me recogerá por el camino. El sol del mediodía abrasaba. Mientras subía la cuesta, Paulina rogaba a Dios que le permitiera parir en casa y no en la cuneta como si fuera un animal. Aquel era su último hijo. Ya estaba bien. 12 con el que iba a nacer. Por estas, dijo llevándose a los labios 2 dedos formando una cruz, que nunca más se me ha de abultar la barriga. Me pareció seguramente, a mí como inicio me pareció una auténtica barbaridad y me llama mucha atención. Yo quería plasmar efectivamente una mujer pariendo en la viña o a punto de parir en la viña, como efectivamente pues debía de ser algo habitual, normal y corriente. Hablabas ahora de las viñas. Si vemos un par de diapos adelante, después, Moja nos pasa. esta de aquí, que es una que a mí me gusta especialmente porque es la imagen de la portada del libro. Y que a mí no, por otra parte. Esto va siempre de diferencias, pero Yo afortunadamente decía ganamos. que no iba a ser una buena portada y sin embargo lo es. Ganamos los que apostábamos porque Te equivocaste, Me equivoqué, Lancaster, te equivocaste. porque esta imagen tenía que ser la de la portada. Y hay una historia que yo no me canso de escuchar, porque cuando le pregunto a Lola, ¿y qué son los melocotones de viña? Me lo preguntaste en La Guardia y de verdad que me asusté mucho. Dije, a ver si no lo voy a decir bien. Sube alguno y me dice, mira, chavala. Bueno, los melocotones de viña se plantaban, ya no se deben de plantar. Bueno, ahora hay una tendencia a volver a plantarlos, porque yo no sabía que en Rioja Alavesa nombras melocotón de viña y es como nombrar, vamos, un bien preciadísimo que se fue. Los melocotones de viña se plantaban antes, al principio de la viña, las renques le llaman ellos, ya he aprendido bastante lenguaje. La renque es el principio de la fila, ¿no? Y entonces las plantaban ahí para proteger el viñedo, de modo protegerlo de los ataques de oidio, de modo que si el melocotonero enfermaba, se estaba a tiempo de tratar el viñedo y salvar la cosecha. Eso por un lado. Por otro lado,
los melocotones de viña, de los que todo el mundo en la zona tiene un recuerdo maravilloso, y ahora el que tiene un melocotonar, le llaman ellos, de viña, es como tiene un tesoro. Los frutos que da los melocotones son pequeños, imperfectos, no son nada, aparentemente no son atractivos. Sin embargo, tienen un sabor y un aroma como no tiene ningún otro. Entonces, un poco yo en esta historia, o sea, yo andaba con la historia mía en la cabeza, con la historia de solidaridad entre mujeres en la cabeza, cuando mi padre, que es un señor muy mayor, me habló de los melocotones de viña. Y fue, vamos, es que lo vi claramente, dije, bueno, ahí está la metáfora. ¿Te ha pedido derechos de autor por la idea? Bueno, dice que a ver cuándo cobramos y que cómo va a ir esto cuando cobremos, pero sí algo hay. Y que a ver cuándo escribimos la siguiente, dice. Bueno, simplemente que es que lo vi claro, dije, bueno, o sea, yo quiero hablar de unas mujeres que aparentemente no destacan por nada especial, pero que tienen una enjundia y un saber impresionante y desde luego las mujeres son las guardianas de su casa, de sus hijos, de su hacienda, del marido, de la vecina si lo necesita, de los hijos de la vecina si también lo necesita, de aquellas carboneras que bajaban de la sierra, también se las echaban al hombro y las cuidaban. Bueno, esto hizo que yo situara entonces la historia en La Guardia. Y yo creo que ha sido un acierto. Me parece que ha sido un acierto. Hablabas de las carboneras, que es otras de las cosas en las que me equivoqué yo cuando estábamos estaba construyendo ya la novela y yo corrigiéndosela alguna de las cuestiones, tienes que hacer esto, tienes que añadir esto, otro, La escena de Carbonera las carboneras una escena que a mí personalmente no me gustaba. Consideraba que la escena... Háztelo mirar, ni las carboneras, ni la portada. Para que veáis que el autor o la autora, en este caso... la autora menos mal que hizo lo que le dio la gana. Claro, tiene las cosas claras, uno le da unas indicaciones, unas sugerencias, pero es ella la que tiene la novela en la cabeza, la que tiene la novela, yo suelo decir en las entrañas más que en la cabeza. Y en el caso de las carboneras era una... Bueno, había otro tema de las monjas, que también hablaremos después, pero las carboneras ella lo mantuvo y es verdad que creo que, las monjas también. Que fue una cierta. Las monjas cortaste cosas, gracias a Dios, y válgala, pero bueno, digamos que... Como veis hay mucha cocina detrás de esta historia, ¿no? Mucha. Pero bueno, las carboneras, porque... ¿Qué quieres que te cuente las carboneras? Cuéntame las carboneras, porque claro, bueno, y luego las monjas, porque ahí había algo... Visceral, que me salía miel, claro. Niñas desarrapadas de la Castilla polvorienta, las he llamado. Eran así, eran niñas desarrapadas de la Castilla polvorienta que las mandaron sus padres pues por quitarse una boca para alimentar y que doblaban la cerviz ante los poderosos y humillaban a los suyos. Han sido así, y lo digo en el libro, porque yo lo he sentido así. Yo he estado en un colegio de monjas y lo he sentido así. Con lo cual aparecen las monjas, que son todos los momentos que se estaba muy claro, dicen, aquí Lola ha tenido que vivir esto, pero en sus carnes, porque era como una especie de odio visceral. Tú lo ves, al mundo. Pero es verdad que luego le da un colorido que lo agradece la novela. Una vez posteriormente, una vez ya publicada, es un acierto, o sea, en ese sentido, mantener una serie de, digamos, elementos arraigados en lo que era la historia de la tierra de... Yo, Alex, tenía claro que había cosas a las que no iba a renunciar, y eso lo he tenido muy claro desde el principio. Y la historia de las carboneras, igualmente, a mí es una historia que cuando la conocí me impactó muchísimo, porque todos, no sé... Si alguno conocíais la historia, todos conocemos la historia de los carboneros, ¿no? Moncho Armendáriz nos lo contó en la película Tasio y lo hemos conocido muy bien, pero no sé, a lo mejor habría quien la sabía, pero yo creo que la mayoría no teníamos ni idea del trabajo que hacían las niñas. Y el trabajo que hacían las niñas, pues es que era bestial, porque estas niñas, con 9 años, cruzaban la Sierra de Cantabria a las 4 de la mañana,
agarradas a la cola del animal, porque no había dinero ni para candiles ni para nada. En pleno invierno, tapadas con hules, con mantas, con lo que fuera, y cruzaban la Sierra de Cantabria, o sea, un lugar muy abrupto, para bajar a la otra cara de la sierra, es decir, a Cenicero, El Ciego, La Guardia, Ollón, a vender el carbón. Entonces, bueno, pues ahora no se nos ocurre dejar a una niña de 9 años por el monte a la noche, y sin embargo entonces era lo habitual. Y encima eran niñas que bajaban alegres, bajaban, sobre todo subían cantando, porque subían ya sin carga, ¿no? Y se refugiaban en las panaderías, quitaban el frío en las panaderías, pero muchas mujeres las llamaban a su casa. Fulanita, sube, no te voy a comprar, pero sube que te he preparado un tazón de leche caliente con sopas. O sube que te voy a dar una sopita, ¿no? Niñas que, bueno, pues que después compraban un pellejo de vino para el padre o el hermano. El cura Antonio Mijangos me decía, les vendían el peor. Y cuando era Pascua, un retalito para hacerse un vestido o unas medias para ellas o para la madre, y volvían otra vez a hacer las 4 o 5 horas de camino cantando, tan contentas. O sea, y esto lo hacían habitualmente, cruzaban la sierra habitualmente. Entonces, bueno, a mí ha habido cosas que me ha parecido dentro de esta historia de mujeres que había que contarlas. A lo largo de toda esta historia de lo que ha pasado en este año, que tenemos aquí en la presentación de Elkar en Bilbao, y que yo recuerde, seguro que me dejo alguna, pues tú has pasado por Bilbao, Vitoria, por supuesto Amorebieta, Santander, Guadalajara, estás cociendo las visitas a Málaga, Madrid, etcétera, 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 Logroño y muchas más, ¿no? ¿Cómo está siendo el encuentro con los lectores? Porque claro, los que conocíamos la historia de esa trastienda estábamos entregados a ella, pero claro, alguien que no te conoce de nada, ¿qué te están transmitiendo? ¿Cómo está siendo ese momento? Bueno, yo creo que tengo una suerte que no sé si me la merezco. Primero, bueno, he estado, como tú dices, he estado en bibliotecas, ninguna tan bonita como esta, ¿eh? Aunque la de Guadalajara es cierto que también es preciosa. He estado en librerías, he estado en ferias, he estado hasta en una tertulia particular, en una casa. Para mí es lo mejor de todo esto. O sea, lo mejor, lo que más me gusta, con lo que más disfruto, es con el contacto con la gente. Yo cuando me encuentro con una persona, y en mi pueblo me ha pasado durante mucho tiempo y me ha pasado todavía hace poco, esta misma semana, la pasada, cuando salgo a la calle y alguien se me acerca y me dice, oye, qué bonita tu novela, que he disfrutado mucho, oye, perdona, igual te parece mal porque no nos conocemos, pero ojo, que me ha encantado, que no sé qué, que no sé cuántos. A ti no te importa nada, ¿no? No, no. Para mí ese momento es un momento mágico, que tú hayas sido capaz de montar una historia y que alguien la haya disfrutado, es que no hay nada igual, no hay nada igual. Entonces, pues bueno, es que yo de verdad es que disfruto mucho en cada presentación. Sí, es decir, cada presentación la asumes con el mismo nerviosismo que esta, que parecías un flan, que estabas... Bueno, era no sé si parecía un flan, ¿eh? Eso son palabras tuyas, yo no estoy de acuerdo. Es para provocarte un poco. En esa presentación yo hice una catarsis conmigo misma. Había tomado un café contigo. Sí. Iba para Elkar y efectivamente iba a echar un flan. Además me acuerdo que por el camino pensé estas cosas que piensas, dije, qué tiernita estás, Dolores. Sí, bueno, qué tiernita estás. No solamente lo pensaste, sino que lo dijiste. Te lo dije, igual te lo dije. Bueno, de hecho creo que lo pusiste en Facebook. Sí, por si... sí. Ahora como hay que compartirlo todo... No, pero primero lo pensé según iba, luego lo puse. Y iba realmente preocupada, porque yo nunca había estado en una historia de estas, no sabía si íbamos a estar el editor y yo, y vosotros dos, y alguno más de la asociación que dije vendrán, pero
no sabía si iba a ser capaz de hablar o me iban a rechinar los dientes de puro nerviosismo. Vamos, cuando te la dejé a ti iba fatal. Y entonces hubo un momento que pensé y dije, pero a ver, tú estás tonta. O sea, escribes una novela, te la publican, vas a presentar y estás nerviosa, pero tú eres tonta. O sea, o le das la vuelta a este asunto o te vas para tu casa. Y bueno, la verdad es que no sé qué chip, ya me gustaría volverlo a enganchar en otras ocasiones, pero he sido capaz de disfrutar mucho desde entonces. Sí, sí. Y este otro momento, que pasa un poquito, por favor, el siguiente, no, el siguiente, uno más. Ay, y este otro momento. Ay, esa es la novela en la librería de mi pueblo. En la primera librería donde la vi. Pues me hacía la loca y pasaba mucho por delante. Es que son momentos únicos y llevaba a mi sobrina. Anne, ¿has visto? Bueno, pues qué sé yo, son momentos especiales, son momentos de mucha emoción. Yo qué sé. Pues son cosas que yo las he vivido con mucha emoción. ¿No tienes esa idea? Yo tengo esa sensación de que, bueno, sensación no, porque lo he visto en muchos autores que van a la librería, ven cómo está su libro, ven si alguien se acerca, si lo ojea, si lo mira a ver. Incluso conozco escritores que se acercan y dicen, este es mío, si quieres te lo firmo. O sea, ese tipo de vanidades que... Yo no me he atrevido todavía a hacer esas cosas, pero... Insiste en él todavía. Pero bueno, ya veremos, igual en algún momento, ¿eh? Pero sí... Verlo en las torres. Ahí. Eso sí, pasarte por las librerías de Bilbao y verlo en las librerías, es una cosa que dices... De todos modos, también es cierto, y esto sí tengo que decirlo, que quizá he vivido estos momentos con mucha más naturalidad de lo que... mucha menos locura, ¿no? Más naturalidad. Quizá porque este es un proceso que no se hace de un día para otro. Lleva mucho tiempo, ¿no? Y durante este tiempo... de algún modo, bueno, pues primero me he estado preparando, creo que aquí la compañera y yo hemos estado en cuanto cursillito, sarao y saracillo había, cómo que se publica un libro, a qué editoriales tienes que dirigirte, cuál es el mejor momento, en qué formato. Quiero decir, para cuando terminé de escribir el libro sabíamos mucho de eso. Incluso sabíamos mucho también del faranduleo que había alrededor. Nos habíamos colado en varios... Os gusta más que... Nos habíamos colado en varios eventos literarios. Mira, este año nos han invitado a los farolillos de papel y no es lo mismo ir con invitación, ¿verdad? No nos ha gustado tanto. Colarse da mucho. Sí. Da mucho juego. Sí. Quiero decir que, bueno, que ha sido un poco la consecuencia durante, pues no sé, 3 años de lo que... para lo que nos hemos ido preparando, que también es cierto que podían no haberme publicado y ahí acaba. Me hubiera quedado con mucho conocimiento, hubiera podido asesorar a alguien, pero... Estábamos, fíjate, hablando de cómo se cocinó el libro, la primera presentación, verlo por primera vez en una librería, el contacto con los lectores, pero es que ahora coges el libro, Lola, y pone 4ª edición. Sí. 4ª edición. Sí, parece sí, que... sí. ¿Cómo se pasa del 0 a la 4ª edición? Es decir, que aquí han pasado muchas cosas. Pues sí, y 4ª edición, yo además creo que, no sé, están haciendo las tiradas mayores para que no haya más ediciones. Pues tú piensas, 4 ediciones de libros, uno puesto delante de otro, y dices, pues son un montón de libros, ¿no? Porque una tiene amigos, pero tantos. No, mis amigos... Estamos hablando de casi 3.000 ejemplares. Sí, de 3.000. Porque yo creo que en breve habrá una quinta. Porque yo pensaba que la novela estaba agotada por aquí y no, me dicen que se sigue vendiendo. Y ahora estamos explorando nuevos mundos. Ha entrado en Madrid con muy buena venta, muy buena crítica y bueno, y está entrando en Barcelona. De hecho, tengo que ir a Madrid ahora a final de mes.
Pues, bueno, ¿sabes lo que pasa, Ana? Que como una se levanta todos los días a las 6:30 de la mañana a trabajar, pues tampoco puede estar ahí mucho rato con el ego para adelante y para atrás. O sea, bueno, ¿no? De hecho, no sé si, Alex, tienes alguna referencia. En la siguiente imagen Sí. nos recordaba que fue uno de los libros más vendidos el año pasado en la feria de Bilbao. En la Feria de Bilbao o en la Soca. Este era la Feria de Bilbao, ¿no? En la Sí, feria, sí, en la feria. sí, sí. En la feria estuve firmando. Sí, y luego, por favor, el siguiente. Claro, este es otro momentazo, cuando de pronto dices, joder. Mira, eso sobre todo lo que me dio es tranquilidad. Porque, claro, a mí, no sé cómo decirte, tú estás firmando, a mí el editor no me ha peloteado nada. Los que dicen que sí, que el editor les pelotea, que tal, a mí no me ha peloteado nada, en absoluto. Le pelotean a Ana, a mí tampoco. Ana le pelotea mí mucho. sí. Ana ha sabido elegir bien. Otro día ya quedamos y hablamos de lo mío, que hoy me da un poquito de vergüenza decir que he venido a hablar de mi libro, pero... A mí debe ser porque el mío es vasco, más recio, más... y no me pelotea nada. Entonces, claro, pues si tú estás en una caseta de la feria y firmas, pero claro, tú no sabes cómo va esto. Y preguntas y dices, ¿y esto cómo va? Y te dicen, va bien. Bueno, va bien. Claro, te tienes que ver en una lista y tienes que verte en un artículo de prensa para decir... No, esto va muy bien, o sea, fue como, sí, como una sensación de alivio, de qué bien, sí. Una pregunta que, fíjate, no te vas a esperar. Adiós. Si por cualquier circunstancia tuvieras que hacer una quinta edición, sexta, nueva, es decir, ¿cogerías, revisarías y cambiarías algunas cosas de la novela? No, Alex, O no. volvería, porque volverás vuelto a leerla. Sí, yo soy de las que la lean. La gente está que no lee su novela una vez que tal, porque tiene sea, miedo de ratas. lo que se vaya a Sí, es encontrar, que- tal, no. Yo prefiero saber lo que me voy a encontrar. Yo no cambiaría nada, pero no porque esté perfecta, ni no. muchísimo menos, sino porque obedece a un momento, a una forma, a un sentimiento, a un trabajo que se hizo así en ese momento, y yo creo que es un trabajo digno, que era lo que más me preocupaba a mí, hacer un trabajo digno. Creo que es un trabajo digno, creo que he ido un poco más allá incluso de hacer un trabajo digno, y me parece que está bien así. Y que las siguientes pues ya serán de otra manera. Yo me acuerdo hace muchos años cuando leíamos en la escuela novelas clásicas de tipo La Colmena. La edición que leímos en el instituto, en el colegio, la nuestra era la 34ª edición, o creo que más o menos así. Y había correcciones a la edición segunda, correcciones a la edición cuarta, correcciones a la edición sexta. Todas las correcciones hechas por el autor, ¿no? O sea, y claro, me llamaba mucho la atención porque decía, claro, había momentos en los que leías la edición quinta y había habido correcciones a la segunda que en la tercera se habían cambiado, pero en la quinta se habían vuelto a poner. Era como una especie de obsesión. Pero eso tú sabes muy bien, los dos sabéis muy bien, lo que cuesta cerrar una novela y que te puedes pasar ahí dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, porque nunca encuentras el momento. O sea, quiero decir, bueno, aunque hayas llegado al final y dices, vale, este es el final, vale. Pero las revisiones, ¿cuántas veces revisas? ¿Cuántas veces puedes revisar? Revisas 6 y dices, está, ya no la toco más. Pues no, señor, viene el editor y te dice, venga, galeradas. Y ya te entra, a mí por lo menos, me entra un nervio y digo, bueno, pero ya que hacemos las galeradas, ¿puedo hacer una revisión más a fondo? Y me hago otra revisión más a fondo. Si es un no vivir. Sí. En esta revisión que estamos haciendo, no sé si hay alguien de la sala que le apetece preguntar algo, tiene alguna curiosidad. Mira, los plantaban porque el melocotonero detecta el oidio, es decir, detecta el hongo. Entonces,
el melocotonero enferma antes de que la vid enferme. Es más sensible y enferma antes que la vid. Con lo cual, se está a tiempo, si lo ven, están a tiempo de tratar la vid y de no perder la cosecha. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, es el guardián de la viña. Pero qué sabios eran los de antaño, porque Sí. cuando estuve una vez en la Sierra del Maestrazgo, pero la zona de Tarragona y Castellón, allí también, como era alta y había heladas, pues resulta que también plantaban en la cara norte, plantaban esos árboles que nunca se ven más que en el cementerio, los cipreses. Pero los plantaban porque eran muy altos Para frenar el viento. Y era una barrera natural contra las heladas. Entonces, eso, nuestros antepasados eran muy observadores y muy sabios. Y ahora, claro, ahora también observan mucho, pero en los laboratorios. De insecticidas que para qué las fresas. O sea, que no sé si esa necesidad de tener que producir más, porque cada vez somos más habitantes en la Tierra, pues no sé si es por eso o por avaricia, pero vamos, ahora tiran de fli, que para qué. Ya, cierto. Me ha interesado mucho porque cuando he visto el título en casa, en el correo, de que había esta conferencia, pues no entendía por qué se llamaban a esos melocotones de viña. Bueno, suelo tener una voz bastante fuerte. Gracias. No entendía por qué, pero claro, ahora ya está, comprendido. Sí, claro, se plantan en la viña y tienen más sabor porque son de secano. Lola, y esas mujeres que son melocotones de viña de las suyas, que también lo vemos en la siguiente imagen, que queda reflejada una entrevista que te hizo Alex Oviedo para el periódico Bilbao, que habla de esa fortaleza de las mujeres, ¿no? Que hacen, de guardianes de su entorno. Y tú decías ahí, escribo sobre mujeres de pueblo y de una época que es la posguerra. ¿Tú por qué crees que mujeres con una historia así siguen siendo absolutamente actuales en el 2019? Pues no lo sé si a todo el mundo le interesan. A mí sí me interesan. A mí me interesan porque creo que, hemos estado relegadas a un papel tremendo, ¿no? Que es que ayer lo leía, no hace todavía 100 años que podemos votar, ¿no? Nos consideraban mentalmente débiles. En 1933 lo leí ayer, sí. Entonces, yo no sé si esto es una historia que interesa a mucha gente o no interesa. No, la pregunta era, teniendo por qué, es decir, la respuesta es sí, interesa. O sea, eso lo tengo claro, pero para mí la pregunta es ¿por qué crees que eso sigue siendo actual? ¿No? Porque cuando empezabas con el primer párrafo de Paulina pariendo en 1954, parece que estamos muy lejos, pero igual no tanto, ¿no? Entonces, un poco cuáles son tus claves para que digas, es que esto sigue siendo todavía real. Pues es que es de hace 2 días, es que es nuestra historia de mujeres de hace 2 días. ¿Cómo no nos va a interesar? Si es que no hace tanto que ha pasado, si es que... Tienes razón, Loli. Efectivamente, sí, en muchos lugares sigue pasando. Efectivamente, nosotros, una situación así se ha dejado de pasar hace 4 días aquí. Pero en otros lugares, efectivamente, sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que, pues que no nos viene mal hacer una reflexión y ponernos en una realidad que, afortunadamente, ahora, como las hijas de Paulina, las nietas de Paulina, podemos ir, podemos venir, podemos estudiar, tenemos libertad, podemos vivir solas, pero estos derechos, pues están conquistados hace 4 días, ¿no? Un comentario sobre... yo iba a decir precisamente el personaje masculino, digamos, el hombre como género, tiene una
porque estamos hablando de una novela de mujeres, o sea, sobre mujeres y con mujeres. Pero hay algunos personajes que son precisamente los detonantes de esas historias, precisamente para mal, o sea, en el sentido, por ejemplo, Rubio, ¿no? Es un caso en el que a mí verdaderamente me fascinaba porque era el típico personaje que podía haber la parecido, maldad, ¿no? exacto, que parecía en cualquier elemento, en cualquier momento, ¿no? Incluso el propio apodo positivo, entre comillas, y sin embargo engendraba un poquito lo que es la maldad, ¿no? Ese personaje que estaba siempre ahí, que era el que mandaba, el que gobernaba sin gobernar, pero estaba gobernando, ¿no? Sí, estaba ahí siempre. Que es un poquito también lo que pasa ahora mismo, ¿no? En cierto tipo de hombres, vamos. Sí, bueno, un tipo de hombre que su propia inconsistencia es la que le hace funcionar de esa manera, porque yo estoy convencida que este hombre tenía una inconsistencia tremenda y un miedo atroz, había pasado un miedo atroz en su infancia, ¿no? Que fue lo que le lleva luego a la prepotencia, a la chulería, a querer, bueno, a no respetar a nadie en general y mucho menos a las mujeres en particular y a intentar someter a quien no pensara como él, ¿no? Pues yo creo que este tipo de personajes en esa época se dieron. Y luego hay otro tipo de hombres que alguien me ha dicho también, dice, bueno, ¿cómo pones a los hombres? Tal. Digo, no es cierto, yo no creo que pongo mal a los hombres en absoluto. No. Luigi es una persona que tiene... Luigi lo da todo, de hecho. Efectivamente, tiene mucho peso y es una gran persona. Pero hay una serie de hombres que tienen un papel muy ausente, muy pasivo. Pero es que es el papel que se les tenía asignado en la época. O sea, socialmente. No eran ni malos padres, ni... Bueno, quiero decir... Pero bueno, en general no se esperaba más de ellos. O sea, me traían el dinero a casa, los que lo traían, los que no ya iban las mujeres a trabajar. Y bueno, muchas veces simplemente para imponer su autoridad. Y poco más, gente alegre, divertidísima, gente amigos de sus amigos, de cenas, de meriendas, iban a cazar, iban a tal, iban a cual, pero a la hora de arrimar el hombro cuando había un problema o a la hora de solucionar las cuestiones, pues eran las mujeres quienes las solucionaban. Lola, si te parece, para ir terminando, que luego ya después tendremos oportunidad de hablar contigo ya en petit comité, ¿qué te parece si cierras con unas líneas, frases, algún párrafo del libro, algo que a ti te resulte especialmente, no sé, emocionante? Pues más tumbado, porque no lo había preparado. A mí hay una cosa que me gusta mucho, porque no es una novela triste solo, ¿no? O sea, hay mucha tristeza, porque la época es propicia a la tristeza, pero también, bueno, se viven situaciones muy alegres. Por ejemplo, las fiestas. Sí, es muy bonita esa escena. Llegó el mes de junio y con él San Juan, día grande de las fiestas patronales. Los vecinos salieron a la calle dispuestos a vivirlas con entusiasmo. El pueblo se transformó. Un enjambre de chiquillos, varios hijos de Paulina entre ellos, corría calle abajo perseguido por los cabezudos. Escondidos en los portales, más por calmar la ansiedad que sentían que por escapar de sus golpes, trataban de despistarlos. Los niños bajaban después hasta el recinto ferial, donde pasaban horas y horas observándolo todo. Con el real que la abuela les dio, montaron en el asmático carrusel que parecía a punto de detenerse en cada vuelta. Desde las barcas metálicas agitaban excitados las manos y saludaban a quienes pasaran frente a ellos. Toda una experiencia de la que hablaron durante días y que tardarían en olvidar. Con los ojos bien abiertos y la boca hecha agua, se quedaban parados frente al caldero metálico donde una mujer, rebozada en un delantal, hacía crecer el algodón de azúcar. Era cuestión de tiempo que alguien les comprara algo. «No muerdas, solo chupa», se enfadaba Blanca, la de Paulina. Pero su hermano Víctor hundía la boca en la nube rosada y escapaba con un trozo de algodón pegado a la nariz. La caseta de los tiros era otra de sus atracciones favoritas.
Los tiradores terminaban tropezando con algún mocoso que, enredado entre sus piernas, que a pesar de no levantar más de un palmo del suelo, creía conocer mejor que nadie la desviación exacta de la mirilla, el ángulo que describiría el perdigón al salir o cómo debían sujetar la escopeta. Era entonces cuando, espantados por los gritos del cliente y las maldiciones del barraquero, salían corriendo calle arriba. Bueno, yo creo que ya nos hacemos una idea, ¿no? Que los niños son niños en todos los sitios y las fiestas son fiestas en todos los sitios. Aunque en casa solo dé para comer patatas y la familia esté agobiada por una malísima persona que les hace la vida imposible, ¿no? Muy bien, Lola, pues, Bueno, a ti muchas gracias y a vosotros os deseo muchos melocotones de viña. Gracias por haber venido. Muchas gracias.